Bienvenidos nuevamente al curso de patrones de diseño. En esta oportunidad revisaremos el patrón estrategia o strategy pattern. La intención de este patrón es definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacer que estos sean intercambiables. El algoritmo encapsulado puede variar de manera independiente de los clientes que lo utilizan. Nombre alternativo de este patrón, policy. ¿Cuándo se puede aplicar este patrón? Cuando tienes varias clases similares que difieren solo en su comportamiento. Esto tiene que ver con la naturaleza dinámica de ciertos componentes de software. Muchas veces nosotros tenemos clases que tienen una idéntica implementación o nombres similares, pero al momento de revisar el algoritmo hay variaciones mínimas, pero que tienen un mismo resultado. Por ejemplo, podríamos contar con una planilla de pago y el resultado es el monto a pagarte, pero hay distintos algoritmos. El monto a pagar es distinto para un obrero, para un administrativo, para un externo, para un consultor. Cada uno tiene un propio algoritmo, pero el método podría llamarse calcular salario, por ejemplo. Entonces, en ese escenario tenemos distinta implementación o distinto comportamiento, pero realmente es una sola acción. Entonces Strategy nos provee el mecanismo para configurar una clase y que ésta pueda tener distintos comportamientos. Además, estos comportamientos pueden intercambiar entre sí en tiempo de ejecución. Al igual que en los patrones anteriores, el encapsulamiento es clave y es bastante visible, y Strategy hace lo mismo, evita la exposición de estructura de datos. Cuando una clase define varios algoritmos y estos aparecen en estructuras de selección múltiple, en lugar de ellos se puede mover dentro de su propia estrategia. Es decir, otro contexto de aplicación es cuando tenemos varias posibilidades. Pueden imaginar un switch, por ejemplo, y dentro de ese switch cada uno es un algoritmo distinto. Entonces se pueden encapsular estos algoritmos y simplemente ir configurando a la clase para que pueda utilizar un algoritmo dada cierta circunstancia o cierto contexto. Los participantes de este patrón son el strategy, que es la interfaz que define básicamente uno o varios métodos, en este caso un método que va a ejecutar la acción de la estrategia, es decir, va a ejecutar el algoritmo. El contexto es una clase que utiliza la estrategia para llamar al algoritmo concreto o la estrategia concreta. La estrategia concreta ya es una clase que implementa la interfaz strategy con el algoritmo específico. El contexto básicamente está configurado con una estrategia concreta y mantiene siempre una referencia a strategy para no depender de la implementación, sino de la parte genérica que es la interfaz. La estructura en general, el diagrama de clases, queda de la siguiente manera. Tenemos una clase que es un contexto que va a utilizar la estrategia. Y esta estrategia a su vez tiene distintas o una estrategia concreta que va a ser donde existe la implementación del algoritmo. Normalmente la interfaz strategy tiene solamente un método que es do work o perform o action o play. Cualquier nombre de método que represente mejor a la acción que quieres implementar. Vamos a ver dos tipos de implementación del patrón strategy. La primera es no parametrizado. Aquí tenemos los pasos que vamos a seguir. Y la segunda, el strategy parametrizado, que es similar, simplemente que recibimos datos en el método de strategy. En el ejemplo que vamos a trabajar, básicamente es sobre fútbol. Es un juego de fútbol donde se tienen que aplicar distintas estrategias. Cada jugador o el equipo en general debe atacar cuando tiene el balón y debe defender si no tiene la posición del balón. En ambos casos, ya sea atacar o defender, son exactamente jugar. Es decir, el equipo juega y puede estar jugando como ataque, o el equipo defiende si es que está jugando sin balón. ¿De acuerdo? Entonces los detalles de implementación, el desarrollador tendrá alguna forma de detectar que el equipo tiene el balón
entonces aplicamos la estrategia de ataque, si no, lo contrario. Muy bien, entonces continuamos con la implementación. Vamos a crear en primera instancia la clase equipo, team. Vamos a simplemente agregar dos métodos para comenzar. Atacar, quizás es un mejor nombre. Muy bien. Y vamos a crear otro método. Y este método también va a ser void y va a ser defender. Muy bien. Perfecto. Entonces, como pueden ver, tenemos simplemente dos métodos y una clase bastante sencilla. Y lo que haremos es crear un cliente. En este caso vamos a llamar strategy app. Ok. Tenemos nuestro método main y aquí vamos a instanciar nuestra clase. Muy bien, entonces es bastante simple porque básicamente tenemos jugar, pero ese jugar en primera instancia se ve reflejado en dos métodos sencillos, atacar y defender. Entonces, como es la primera versión de este software, probablemente no es complicado. Vamos a asumir que tenemos el balón. Y al tener el balón, lo que hay que hacer es atacar. Y por alguna razón no tenemos el balón. Y lo que hacemos es defender. Muy bien, entonces como pueden ver son dos estrategias simples que tiene nuestro team de fútbol. Sí, está funcionando muy bien. Entonces sucede que con el tiempo evoluciona nuestro software y nos piden agregar una nueva estrategia. Una nueva estrategia que sea esperar. Ni ataca ni defiende, simplemente hace tiempo. Esa es la defensa. Digo, esa es la estrategia. Entonces, para esto, como ustedes sabrán, habrá que ir aquí y modificar a la clase team. Y tenemos como resultado una nueva estrategia. Wait es una palabra reservada. En realidad es un método que existe en Object, así que no me permite utilizar esto lamentablemente. Así que lo que haremos es cambiar el nombre del método. Wait, esperar el juego, o mejor wait team, solo para evitar conflictos con el nombre del método wait que viene por defecto en la clase objeto. Muy bien, eso es suficiente. Entonces ya en la aplicación, cuando alguien quiere un nuevo feature, estamos obligados a ir a nuestro código inicial y tener que implementar esto. Entonces, como diseñadores de software, podríamos ya darnos cuenta de que existe un patrón. Atacar, defender, esperar, al final son estrategias, ¿de acuerdo? Y estas estrategias en realidad son algoritmos que se ejecutan siempre dentro del mismo contexto. En este caso nuestro contexto es Strategy App, pero podría ser un juego de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces este es un buen candidato, por ejemplo, para aplicar el patrón strategy, porque los tres métodos hacen lo mismo, solamente que con distintos algoritmos. Ese hacer lo mismo nosotros le llamamos jugar. Entonces, para implementar nuestro patrón en este ejemplo, vamos a seguir la receta. Entonces primero se debe implementar una interfaz strategy que define el método el cual ejecutará un algoritmo. Perfecto. Vamos entonces a crear una nueva interfaz llamada strategy.
para ser más precisos podríamos llamar Game Strategy. Ok, esa es nuestra interfaz, una estrategia de juego, y la estrategia de juego simplemente tendrá el método play. ¿De acuerdo? Ahí está. Bastante sencillo, en vez de do work le llamamos el método play. A continuación, crear una clase context, en este caso ya lo tenemos, que es este objeto que es team, que es quien va a ejecutar todo. Y lo revisamos. Entonces, el contexto team debería utilizar una estrategia o varias estrategias. En este caso, nosotros vamos a crear de tipo Game Strategy, una estrategia, o mejor, nombre completo, Game Strategy. Vamos a implementar el constructor para esto, para que tenga una estrategia. Podría tener una estrategia por defecto, enseguida discutimos eso. Y finalmente, este equipo team debería jugar o debería ejecutar la estrategia, que es bastante sencillo en realidad, ¿no? Vamos a tomar el método play y decimos que ejecute la estrategia, GameStrategy.play. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, tenemos la clase que tiene una estrategia y esta estrategia va a ser utilizada por mi método play. Hasta este punto bastante sencillo. Hemos generalizado el play y ya no necesitamos la implementación aquí. Podemos remover todo esto ya que está abstraído en este método play. Muy bien. Lo siguiente va a ser crear las estrategias de juego. Vamos a agregar la estrategia ataque. Attack Strategy. Lo implementamos. Es bastante sencillo. Atacar. Muy bien. Vamos nuevamente a implementar Game Strategy y en este caso vamos a hacer la defensa. Muy bien. Aquí tenemos defender. Y por último tenemos la estrategia de esperar. Muy bien, tenemos las tres estrategias. Y ahora, ¿cómo va a modificarse el código? Dentro de la aplicación, bueno, ya no tenemos estos métodos, que está bien. Vamos a quitarlos. El team necesita un valor por defecto para ser creado. Vamos a revisar. Probablemente no necesitemos. Quizás es buena idea definir por defecto una estrategia inicial. La estrategia inicial podría ser esperar. Entonces vamos a pasarle una nueva estrategia. La estrategia es wait Game Strategy. Entonces todos los equipos al ser creados por defecto van a tener esta estrategia. Entonces ya no necesito un constructor con parámetros, simplemente un constructor vacío. Si nosotros queremos en el tiempo modificar esa estrategia, lo que tenemos que hacer es agregar una forma de modificar en tiempo de ejecución. En este caso estamos hablando de un setter. Vamos a crear un setter para modificar la estrategia de juego. Muy bien, entonces vamos a Strategy App y podemos comenzar directamente a hacer que el equipo juegue. Si ejecutamos esto, está correcto. Vamos a asumir que tenemos el balón. Entonces en ese caso tenemos que configurar, ok, tenemos el balón y se lanza la instrucción de pasarle una nueva estrategia de ataque. Muy bien, y continuamos jugando. Si estamos sin balón, entonces configuramos la estrategia de ataque, bueno, en realidad estrategia de defensa, y seguimos jugando. Entonces, a diferencia de la primera implementación, cada vez que existía una nueva estrategia, nosotros estábamos obligados a ir a la clase team, y en la clase team debíamos agregar un nuevo método que implemente esta estrategia. Versus esta característica del patrón strategy, donde encapsulamos las estrategias y lo único que hacemos es modificar
¿no? Vamos a decir, como decíamos en los contextos de aplicación, una selección múltiple, por así decir, donde podríamos crear distintas estrategias, con balón, sin balón. Probablemente haya otra estrategia, no sé, un juego específico que no sea un ataque de todos los equipos, simplemente podría ser medio ataque. Probablemente algún director técnico decide crear un medio ataque. Entonces esto podría ser mucho más sencillo, simplemente tomamos al team y vamos a setear una nueva estrategia. Y para poder crear una nueva estrategia no necesitamos modificar la clase team. Recuerden, una regla de un buen diseño es: si hay un nuevo feature, hay un nuevo archivo, que es lo ideal, y en este caso lo cumplimos porque el nuevo feature es agregar una estrategia de ataque medio, ni ataque ni defensa, pero más tirado hacia el ataque. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear un nuevo archivo. En realidad vamos a implementar la estrategia Game Strategy, y vamos a poner Half Attack, por ejemplo. Half Attack Strategy. Para cortar un poco. Ok. Estamos simplificando bastante el código, haciendo simplemente prints en consola. Obviamente, según el contexto, si estás haciendo un verdadero videojuego, habrá mucho más código para implementar la estrategia. Entonces, en este caso, tenemos que vamos a atacar moderadamente o medio ataque. Vamos a llamar medio ataque. Perfecto, ya tenemos el medio ataque. Y entonces en la aplicación, lo único que tenemos que hacer es pasarle nuestra nueva estrategia. Y continuamos jugando. De esta manera tenemos la posibilidad de tener encapsulado el algoritmo. Siempre nuestro team va a jugar y siempre va a recibir una estrategia. Esto en tiempo de ejecución, ¿qué significa? Imaginen un juego de verdad, un juego de fútbol de verdad, donde tienes la opción de pausar el juego y definir una estrategia para el juego en general. Entonces normalmente vamos al menú, seleccionamos una de las opciones, formaciones, etcétera, continuamos el juego. Entonces eso sería una aplicación del patrón strategy, poder cambiar comportamiento en tiempo de ejecución, que es lo que estamos viendo en este momento. Muy bien, entonces ejecutamos esto y como pueden ver tenemos cada una de las estrategias funcionando adecuadamente. Por supuesto, si alguien quiere implementar esto de manera anónima, quiero decir, en lugar de crear un nuevo archivo, podría probablemente directamente instanciar, o mejor dicho, implementar de manera anónima la estrategia Game, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer un ejercicio Game Strategy, directamente aprovechando los features de Java, y vamos a agregar una estrategia nueva. Esta estrategia podríamos llamarla espera activa o simular falta, quizás una estrategia común, simular faltas. Ok, entonces como pueden ver, simplemente he agregado nuevo código para un nuevo feature, y por supuesto esto debería verse evidente aquí. Nos faltó una parte, simplemente hemos agregado la estrategia, nos falta ejecutar. Una vez que se ha seteado o ha habido el cambio de estrategia, tenemos que seguir ejecutando nuestro código. Entonces ahora sí va a funcionar. Como pueden ver, esperar, atacar, defender, medio ataque y simula faltas. Entonces este es el ejercicio para demostrar la implementación del patrón strategy. Durante la implementación de estrategias, es decir, de algoritmos, es probable que nos veamos en la necesidad de pasar ciertos parámetros. Los algoritmos no necesariamente no reciben valores, ¿no es verdad? Entonces, en este caso específico, podríamos asumir que necesitamos pasarle el número de jugadores que van a aplicar la estrategia. Entonces, para esto vamos a modificar nuestra estrategia. Entonces, un patrón strategy parametrizado simplemente es porque recibe un valor como parámetro, uno o varios valores, los valores que sean necesarios para ejecutar
la implementación o el algoritmo de manera correcta. Número de jugadores, por ejemplo. Y ahora vamos a modificar lo que habíamos hecho antes. En realidad todas las estrategias van a cambiar. Y para nosotros va a ser bastante sencillo. Vamos a hacer un print. Atacar con % de jugadores. Y podemos hacer de línea para simular el print line. Y le pasamos el número de jugadores. Perfecto. Eso va a ser suficiente. Voy a aprovechar esta línea para modificar todas las demás implementaciones que tenemos. Ataque, defensa, lo propio, defender, con de jugadores. Lo mismo aquí en half attack es medio ataque con de jugadores. Perfecto, nada más de momento. En strategy up tendríamos esta estrategia de simular faltas. Probablemente este no necesita ser utilizado en este contexto, pero bastaría con agregar el parámetro faltante y simula faltas. Podría no utilizar este parámetro, o podríamos poner algo como simula faltas con 10 jugadores, 11 jugadores, etcétera. Eso ya es independiente, el algoritmo decide qué hacer y qué no hacer con su parámetro. De acuerdo, entonces es un cambio menor, como pueden ver. Game Strategy recibe ahora un parámetro, entonces en ese momento se convierte en una estrategia parametrizada. Vamos a ver qué problema tengo aquí. Me faltó implementar la estrategia de espera. Esto probablemente tampoco necesita utilizar, y simplemente esperar al rival, por ejemplo. Ok, ahí tenemos. Muy bien. ¿Qué otro error tenemos que solucionar? Veamos por aquí. Por supuesto, al momento de jugar ahora necesitamos un nuevo parámetro. Podemos replicar el parámetro aquí. Aquí lo tenemos y con eso debería ser suficiente. Vamos al juego y comenzamos a jugar. Inicialmente necesitamos pasarle un valor. Vamos a poner 0. Número de jugadores, estoy equivocado, esto es aquí. Vamos a esperar con 0 jugadores. Un ataque, vamos a atacar con la mitad del equipo, con 5 jugadores. Vamos a defender con 8 jugadores probablemente. Vamos a atacar o hacer un medio ataque con un jugador. Y simular faltas no necesita ningún valor, podríamos pasar 0. Noten que aquí tenemos una mejora que realizar. No tiene mucho sentido que juguemos con 0 jugadores, ¿verdad? Podríamos mejorar este código. Podemos hacer recargar el método de tal manera que tengamos un método play que no recibe ningún valor y por defecto pasa un valor 0 o ejecuta otra estrategia. Pero eso es un paso posterior de una buena refactorización. Así que mientras tanto vamos a poner en prueba nuestro patrón strategy parametrizado. ¿De acuerdo? Entonces es una leve diferencia. Y tenemos que centrarnos en entender de que el patrón básicamente forma parte de los insumos para ejecutar el algoritmo previamente encapsulado. Muy bien, entonces con este ejercicio cerramos este patrón strategy. Les dejo el código ahí abajo para que puedan acceder. Gracias por su atención.